Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo, Pavel Luna, me encuentro en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Guadalupe Gómez Aguado. Ella es coordinadora de cultura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en este programa. Al contrario, el gusto es mío volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Radio INA y a Gabriela Marentes especialmente por tomarme en cuenta, por invitarme a este programa, y me da mucho gusto compartir, maestro, con usted esta charla. Qué gusto, doctora. Pues hoy vamos a tener un programa, fíjense, muy interesante, porque vamos a hablar de las mujeres en el siglo XIX mexicano. Las mujeres, un tema que es fundamental en la historia de cualquier periodo, de cualquier país y de cualquier nación, y que sin embargo siempre ha quedado un tanto relegado, ¿no? A veces en la historia mexicana nos dedicamos solamente un poco a hablar como de estos grandes personajes, ¿no? Las mujeres, los personajes femeninos taquilleros, ¿no? En el siglo XIX, bueno, hablamos de doña Josefa Ortiz, hablamos de Leona Vicario, hablamos a veces ya cuando mucho de doña Mariana Rodríguez del Toro, y párale de contar, ¿no? Y sin embargo es un universo que es muy extenso, ¿no? Que es cómo se comportaban las mujeres, qué hacían, qué se dedicaban, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta plática, doctora. Yo quisiera que nos empezara contando cómo era la idea de la mujer en este siglo XIX. Bueno, hay que decir que va cambiando a lo largo de todo el siglo, se va transformando esta idea sobre las mujeres. No se transforma demasiado, pero sí hay cambios con respecto a la independencia. Estas mujeres conocidas que ha mencionado, cómo vivían a principios del siglo XIX, se va transformando hasta llegar al porfiriato, cuando ya hay cambios grandes, debido también a los cambios que hay en la sociedad de la época, en los avances tecnológicos, etcétera. Pero en general podríamos dar una idea general de la mujer, que eso es algo interesante, es que la mujer se transforma sobre todo en madre. Es decir, el papel fundamental de la mujer en el siglo XIX va a ser el de madre de familia y el de una buena esposa para el marido. Entonces, hay una idea de la mujer que la ve sobre todo como la que va a formar a los nuevos ciudadanos, ¿sí? Y la que va digamos, desde el calor de hogar, va a vigilar que estos nuevos ciudadanos sean, digamos, personas ejemplares para la República. Entonces, estos valores republicanos se trasladan a la imagen de la mujer que va a ser la que transmita esos valores. Entonces, prácticamente no se le da un lugar en la vida pública de ninguna manera, no puede ocupar cargos políticos, obviamente, no puede trabajar fuera de su casa, y simplemente debe estar confinada al hogar, al cuidado de los hijos y a la atención del marido. Digo, esto es una idea, ¿verdad? Obviamente hay muchas diferencias de acuerdo a las clases sociales y de acuerdo a las diversas actividades que las mujeres siempre hemos llevado a cabo, pero la idea es esa. Y es una paradoja también muy interesante que con el cambio de la época virreinal al México independiente, la mujer pierde libertades. Podríamos pensar que era al contrario, que la vida republicana le va a dar mayores libertades y mayores beneficios, y no. Parece, bueno, por estudios que se han hecho, que las mujeres en la época virreinal llegaban a tener mayores libertades, más libertad de acción, incluso de intereses, de actividades, de lo que va a suceder en el siglo XIX.
Muy bien. Doctora, y ahorita nosotros estamos hablando en particular del caso mexicano, pero digamos que esto es como la regla o un estado de excepción más bien, si lo pensáramos en un panorama mundial, el caso de las mujeres en este periodo. Pues la verdad es que sí hay diferencias de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos con respecto a México, ¿sí? Digamos que en México vamos pasos atrás, ¿sí? Un ejemplo muy claro es el de la educación. Si vemos cómo eran educadas las mujeres en Inglaterra, en Francia, que tenemos algunos ejemplos de esto, pues ellas sí recibían una educación formal desde mediados del siglo XIX, desde principios más bien del siglo XIX, ¿no? Ya iban a escuelas, a internados, etcétera. Y en cambio en México realmente es una absoluta minoría de mujeres las que pueden tener una educación formal. Cuando educación formal me refiero a una educación primaria, ¿no? La mayoría de las mujeres en el siglo XIX mexicano aprendían apenas primeras letras, ¿sí? Y muchas veces esta enseñanza de las primeras letras era una enseñanza en la que solamente aprendían a leer, porque no se enseñaba simultáneamente a leer y a escribir. Entonces, primero se enseñaba a leer y luego a escribir, y muchas ya no llegaban a la etapa de aprender a escribir y se quedaban solamente sabiendo leer. Ahorita nos parece que es algo simultáneo porque así nos lo enseñan, pero en esa época no era así. Entonces, ni siquiera saben escribir muchas mujeres, ¿no? Y en cambio, insisto, en Francia, en Inglaterra, que son casos que más o menos he leído un poco al respecto, hay muchas mujeres que ya van a incluso estudios superiores a mediados de siglo XIX, ¿no? Hablando de estudios superiores, en México las primeras mujeres que pueden llegar a estudios superiores son hasta el Porfiriato. Sí, es muy conocido el caso de Matilde Montoya, la primera médico mexicana que incluso va a encontrar una gran oposición cuando quiere entrar a la escuela de medicina. Los compañeros le van a hacer el vacío y van a decir que no quieren estudiar con una mujer, que la medicina no es para las mujeres. En fin, entonces vemos cómo sí estamos, vamos varios pasos atrás con respecto a Europa en cuanto a educación. Claro, doctora. Y bueno, nosotros estamos hablando, digamos, de las mujeres, ¿no? Un poco como el cúmulo, ¿no? Y Uh-huh. ahora, yo quisiera que nos contara un poco sobre si hay manuales, ¿no? Digamos, de cómo se debe comportar la mujer, porque es claro que hay un estereotipo, ¿no? Sobre las mujeres y cómo deben de ser, ¿no? ¿Cuál es este estereotipo, no? ¿Cómo deben se asume cómo que se deben de comportar? Bueno, sí, por supuesto, hablábamos al principio de la idea de la mujer y bueno, todo esto es parte de ese estereotipo de cómo deben ser las mujeres. Una cosa que sucede en el siglo XIX que es interesante es que se hacen manuales de urbanidad y buenas maneras en Europa, en Estados Unidos y por supuesto también en América Latina. El más conocido de ellos es el Manual de Carreño, que hasta la fecha se habla del Manual de Carreño, y va a ser un manual que se publica a mediados del siglo XIX en Venezuela y que va a tener una gran difusión en México. Y en ese Manual de Carreño vienen, bueno, por supuesto es el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, en el que se estipula cómo deben comportarse hombres, mujeres, cómo deben ser sus relaciones sociales. Y bueno, en ese manual que va a ser replicado y además va, digamos, a difundirse muchísimo, como les decía, en nuestro país, la idea de la mujer es nuevamente esta excelente ama de casa, madre de familia, piadosa, recatada. Se habla de cómo debe comportarse una mujer decente, cómo debe vestirse, cómo deben ser sus relaciones con el sexo opuesto. Y siempre con esta visión de digamos, una mujer que debe cumplir con sus deberes religiosos, nunca hablar con un hombre si antes el hombre no le habla primero, nunca hablar con un desconocido, si sale a la calle debe ir siempre acompañada, nunca debe ir sola. En fin, todo este tipo de ideas sobre las mujeres que nos hablan de, nuevamente, esta visión de la mujer debe estar en casa, debe estar cuidada, solo tendrá relaciones con el sexo opuesto si son sus hermanos o sus hijos o su marido,
sí, siempre como que el lugar de la mujer es la casa. Y eso queda también reflejado en estos manuales de urbanidad. Claro, y estas reglas de buen comportamiento de la mujer, ¿usted cree que se apliquen para mujeres de todas las clases sociales? Porque es evidente que hay diferencias, ¿no? Las mujeres de la clase alta necesitan tener un comportamiento mucho más retacado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se pueden ver estas diferencias del comportamiento del ideal de la mujer cuando uno compara las clases altas, las clases intermedias y en cambio las clases bajas, doctora? Y eso es muy interesante ver eso porque evidentemente esto está dirigido a clases medias y clases altas, estos manuales de urbanidad y este ideal. Pero bueno, sabemos que la vida de las mujeres de clases bajas es completamente distinta porque, bueno, en primer lugar, tienen que trabajar. Aunque el trabajo femenino no está contemplado como una actividad en esa época, pues muchas mujeres de clases sociales desfavorecidas tienen que trabajar en el servicio doméstico, como lavanderas, como costureras. Un trabajo muy socorrido en la época es eh, bueno, trabajan las mujeres en las fábricas de tabaco, ¿sí? La mitad más o menos de los trabajadores en las fábricas de tabaco de la época son mujeres. Y les llamaban cigarreras en su época, porque ellas son las que hacen los cigarros, porque eran más hábiles que los varones para esta labor, porque son más cuidadosas, ¿no? Bueno, eso se decía. Entonces se contratan muchas mujeres y las que trabajan en estas fábricas de tabaco, y eso desde la época virreinal, es una actividad que desde la época virreinal se sigue llevando a cabo en el siglo XIX, pues son mal vistas. O sea, tienen que trabajar porque no les queda más remedio, pero son mujeres mal vistas desde este ideal del que hablábamos, que es terrible que una mujer tenga que ir a trabajar. Y bueno, estudios que se han hecho, se ha visto que eran mujeres, muchas mulatas, negras, indígenas, las que trabajaban en estas actividades, ¿no? Entonces esto también es una actividad que se ve como les digo, es mal vista, no se acepta socialmente, pero bueno, no queda de otra, ¿no? Hay muchas mujeres, hay que decir algo que también es importante mencionar, hay muchas mujeres solas en esa época, ¿sí? Contrario a esta idea de la familia y del papel del marido y de los hijos, y etcétera, pues hay que pensar que el siglo XIX es un siglo convulso desde el punto de vista de la cantidad de levantamientos armados que va a haber y de la inestabilidad política, y va a haber muchos muertos en estos levantamientos. Se nos olvida a veces que a lo largo del siglo, en todos estos encuentros violentos entre grupos políticos, los que van a morir son varones. Y entonces va a haber mucho más mujeres que varones en la época. Y muchas de estas mujeres van a ser mujeres solas con hijos o abandonadas, ¿no? Y entonces van a tener que trabajar. Y es interesante también pensar en estas mujeres digamos, que tienen que salir a trabajar, que tienen que mantener a los hijos, etcétera, que también tienen mucha mayor libertad en ese sentido que las mujeres de clases medias y altas, porque, y tienen posibilidades de socializar distintas a las de las mujeres de clases altas. Entonces se encuentran en el mercado, se encuentran en los paseos, se encuentran lavando, ¿no? Cuando van a lavar a los lugares donde se lavaba, a los ríos, etcétera, ahí se encuentran y socializan entre ellas, ¿no? Entonces sí vemos diferencias muy grandes entre las distintas clases sociales en cuanto al comportamiento femenino y las posibilidades de socializar entre ellas, perdón, ¿sí? Claro, claro, doctora. Y ya, ahorita ya nos empezaba a usted a adelantar un poco sobre cuáles son las actividades que desarrollan, ¿no? Las mujeres, pero yo quisiera que nos contara un poco más cuáles son las actividades más recurrentes, ¿no? ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? Por un lado, digamos, son las actividades de casa, ¿no? Y las domésticas. Y por el otro, las que ahorita nos acaba de contar, ¿no? Las actividades laborales a las que se dedican ellas. Sí, bueno, como comentaba, ya decía yo que hay mujeres que se dedican a hacer lavanderas,
muchas al servicio doméstico. Hay muchas costureras, este también es una labor muy importante en la época. Muchas trabajan en talleres textiles, pero también hacen labores de costura en casa. Artesanas también trabajan desde casa elaborando artesanías, ¿sí? Y bueno, sobre todo, la mayoría de las, digamos, mujeres que tienen que trabajar, como les decía, la actividad laboral, que hay un salario, que se les paga muy mal, por cierto, pero que se les paga un salario, digamos, formal, es el de las cigarreras, ¿no? Las que trabajan en el ámbito del tabaco. Y bueno, hay muchas otras que hacen muchos trabajos sin que sean remunerados, ¿no? En el caso del servicio doméstico, por ejemplo, muchas mujeres que llegaban del campo a la ciudad buscando empleo, van a ser muchas veces empleadas, pero solamente por comida. O sea, no hay esta idea de pagarles un salario, sino simplemente llegan a vivir a las casas desde muy pequeñas y ahí se quedan toda la vida y les dan casa y comida, digamos, ¿no? Pero no hay ni siquiera la idea de pagar un salario, mucho menos pensar en un salario justo, ¿no? Todo eso van a ser conquistas laborales de fines del siglo XIX. Entonces, pues sí, estas actividades son, digamos, las más recurrentes entre las clases sociales bajas, ¿no? Claro. Doctora, vamos a un punto que es muy, muy importante, que es el de la educación, ¿no? ¿Cómo era la educación de las mujeres? Hay que pensar además que la educación en el siglo XIX, en general, digamos, transita, ¿no? De esta educación que es de corte más religiosa hacia, pues, la educación ya impermeada por este liberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la educación de las mujeres y en qué se distingue de la que recibían los hombres de aquella época? Bueno, la mayor parte de las mujeres, como les comentaba al principio, solamente estudian primeras letras, ¿no? En esa época iban a unas especie de escuelas que les llamaban amigas, ¿sí? Se hablaba de las mujeres van a la amiga, porque quien atendía esas escuelas eran, bueno, escuelas informales, eran mujeres que muchas veces ni siquiera sabían leer y escribir, por cierto, ¿sí? Que se encargaban de cuidar a las niñas y enseñarles labores, sobre todo como costura, bordado y oraciones, el catecismo. Esa era la primera educación que recibían las niñas. Entonces iban a la amiga y a veces también los niños pequeños podían ir a estas escuelas hasta que cumplían 5 años, alrededor de 5 años me parece, cuando ya los niños pasaban a una educación formal y las niñas se quedaban en la amiga y muy pocas podían estudiar ya una educación formal. Hay muchos textos de la época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, alrededor de los años 40, que hablan de cómo las mujeres no deben estudiar cosas científicas, porque no están capacitadas para entenderlas. Entonces está muy difundida esta idea de que la mujer es todo sentimiento y que ella está para amar y para sentir y para, digamos, para ser el lado amable de la vida, de las relaciones, y entonces no puede entender las cuestiones serias. Entonces, incluso se dice, no vale la pena enseñarles geografía, matemáticas, estas cosas que ellas, su cerebro no está capacitado para comprender, ¿sí? Entonces, vemos una idea generalizada de que la mujer, digamos, no sé si sería como una especie de trabajo inútil tratar de enseñarle cosas más profundas, como si se les enseña a los varones, porque ellos sí están capacitados para aprender esas cosas. Entonces vemos unas diferencias grandes en la educación femenina y masculina. En el caso de las mujeres de clases medias y altas, bueno, pues se les enseñaba algún idioma. En la época, pues el más socorrido era el francés, por supuesto. Se les enseñaba a tocar el piano. También se decía, el instrumento más adecuado para una mujer es el piano, y entonces hay que aprender a tocar piano, a pintar, ¿sí? Entonces realmente no había la idea de la educación femenina. Cuando pienso en la educación femenina, recuerdo a mi abuelita, mi abuelita nació en 1893, y ella con mucha tristeza me decía, a mí no me dejaron estudiar más allá de sexto de primaria,
Y estamos hablando ya del Porfiriato, ¿no? De fines del siglo XIX, principios del XX. Y ella era una mujer muy inteligente que hubiera querido estudiar más, y en sexto de primaria la sacaron de la escuela y la pusieron a aprender francés y a bordar y a coser y etcétera, ¿no? Porque es lo que hacía una señorita decente, ¿no? No tenían que pensar en ir no digamos a la universidad, que todavía en esa época no había la Universidad Nacional, sino a estudios superiores o a estudios secundarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la labor a la que más se dedican las mujeres en la época? Pues a ser maestras. En un primer momento, maestras informales, como estas amigas que les comentaba, que son realmente personas sin formación para ser maestras, pero que lo hacen de una manera informal. Y más adelante, ya más o menos hacia los años 70 del siglo XIX, ya se empieza a pensar en que las mujeres tengan una educación formal para ser maestras. Y en el Porfiriato, en los años 80, se crea la Escuela Normal de Maestros, donde ya van mujeres a aprender a ser maestras. Pero nos tardamos, digamos, desde la independencia hasta los años 80, en que las mujeres hacen esta labor de manera informal y siempre con sueldos más bajos que los que se les pagan a los hombres. Entonces, bueno, eso es como en rasgos muy generales, ¿no? En conclusión, digamos, las mujeres son una absoluta minoría las que pueden estudiar más allá de primeras letras. Que sepan leer y escribir también son una minoría. Y por supuesto, si vemos los números de cuántos estudiantes hay en las escuelas primarias, digamos que hay mucho más hombres que mujeres. Las pocas que pueden ir a la escuela primaria o que las llevan los papás a la escuela son una minoría frente a los varones. Y además las escuelas no son mixtas. Es decir, las niñas van por su lado y los niños por el suyo. Esta idea de que estudien juntos es impensable, ¿no? Por eso solamente en la amiga, en la escuela de estas primeras letras, están los niños muy chiquitos con las niñas. En cuanto empiezan a crecer, se van a otra parte, ¿no? Y algo también interesante es que en la época las niñas de 12 años ya podían contraer matrimonio. Los niños de 14 y las niñas de 12. Y entonces cuando las niñas están estudiando, a los 12 años las sacan de la escuela, las que llegan a estar en la escuela hasta los 12 años, porque ya es una edad peligrosa. ¿Por qué? Porque ya esas niñas pueden tener relaciones de pareja, pueden conocer a alguien, no deben estar fuera de su casa. Entonces, muchas ya no, a los 12 años se van a encerrar a su casa a esperar a ver con quién se pueden casar, si es que se casan, ¿verdad? Porque también hay que decir que muchas mujeres de la época no se casan, ¿sí? Pero entonces, también esta visión de la mujer y de las posibilidades que tiene como, insisto, como madre y como esposa y ya con la posibilidad de tener hijos, las llevan a estar otra vez encerradas en casa. Claro. Oiga, doctora, ¿y cómo es la educación que es ahora de corte religioso, ¿no? En otro programa de Radio INA, cuando hablábamos del caso de Leona Vicario, pues platicábamos un poco cómo en su particular caso la educación religiosa que ella recibe, pues la acompaña durante todo su actuar en la guerra de independencia, ¿no? O sea, es decir, valores que son en principio religiosos, pues ella los termina aplicando. Entonces, ¿cómo es en este caso la educación religiosa que reciben las mujeres? ¿Cómo es también la educación, por un lado la religiosa que recibe de la familia, ¿no? Y por el otro, la que pudieran recibir mujeres en conventos, ¿no? Mujeres que se están preparando para ser monjas, ¿no? ¿Cómo es en este caso? Bueno, una cosa interesante hablando de las monjas, a lo largo del siglo XIX va a ir disminuyendo el número de mujeres que ingresen a conventos de monjas, porque esta visión sobre la mujer, sobre la idea de que la mujer debe ser madre de familia, formar ciudadanos, etcétera, se opone al voto de castidad de los conventos. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en la época virreinal, ya no es un camino seguro para la hija que ingrese al convento. Entonces ya no ingresan digamos, en la misma cantidad que es lo que sucedió en la época virreinal. Y además hay que pensar que a partir de las leyes de reforma en 1859 se exclaustra a las religiosas y se cierran muchos conventos. Entonces la vida religiosa ya no es una opción, ¿no?
¿qué pasa con muchas de estas escuelas que formaban monjas en la época virreinal? Se vuelven escuelas de primeras letras, o escuelas para niñas, como es el caso del Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Bueno, ese es un colegio que desde el principio, desde la época virreinal, es fundado como colegio para niñas de escasos recursos, y a lo largo del siglo XIX, bueno, y hasta la fecha, sigue abierto este colegio, ¿no? Pero volviendo al tema, digamos que no es ya una opción tan socorrida la de que las niñas sean monjas. Pero entonces, como la formación religiosa sí es indispensable. Es decir, vemos una sociedad, la del siglo XIX, que a pesar de todos estos conflictos políticos en torno a la independencia de la Iglesia y el Estado, la promulgación de las leyes de reforma, todo este conflicto político entre conservadores y liberales, no va a cambiar la forma en que son educados los mexicanos de la época, y digo hombres y mujeres. Siempre van a ser educados bajo los preceptos católicos y con una visión muy rígida. Por supuesto, esta educación católica que se va a impartir en la casa, pero en las escuelas de primeras letras también, y bueno, la mayor parte también de las escuelas de la época, hasta antes de las leyes de reforma, van a ser administradas, digamos, por religiosos, ¿sí? Porque hay que pensar que el Estado no imparte educación. Esta idea de una educación oficial y laica no existe todavía, y entonces la labor de educar la lleva a cabo la Iglesia, ¿sí? La Iglesia es la que funda escuelas, y muchas veces sacerdotes independientes o monjas fundan las escuelas, y entonces en estas escuelas evidentemente siempre va a haber educación religiosa, ¿sí? Entonces vemos que la formación de los niños y de las niñas va a incluir el Catecismo de Ripalda, que es otro de los textos indispensables de la época, y va a ser más importante en algunos casos aprender estos preceptos religiosos y estos dogmas más allá de lo que se aprende en la escuela como materias tradicionales, ¿no? Claro, y en ese sentido, la educación religiosa sería más completa, pensando un poco que pues, en los conventos tendrían algún tipo de acceso a libros, ¿no? A publicaciones que pudieran complementar esta instrucción. Bueno, ya sabemos, todos conocemos el caso de Sor Juana, ¿no? Que va a su opción por estudiar, por vivir una vida religiosa, va a ser en realidad la posibilidad de tener una educación más profunda de lo que tenían las mujeres de la época. Bueno, estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX no sucede tanto esto, ¿no? No hay, o por lo menos no se ha estudiado tan a fondo. Me parece que algo que también hay que mencionar cuando hablamos de mujeres en el siglo XIX es que hay muy pocos estudios sobre el tema, ¿sí? Ha sido un tema bastante relegado en la historiografía, ¿sí? Se ha visto de manera superficial en muchos casos, y bueno, si bien hay estudios de caso y hay algunas visiones panorámicas, falta mucho por estudiar sobre esto. Y realmente un estudio que falta por hacer, me parece, es qué pasa con las monjas en el siglo XIX, ¿no? Porque, insisto, los conventos se van quedando, deja de ingresar novicias y se van quedando sin nuevas integrantes. Y además, otra cosa que sucede también, hay que recordar que después de las leyes de reforma en 1859, cuando se exclaustra a las religiosas, hay algunas órdenes que permanecen, como las Hermanas de la Caridad, que es una orden francesa que llega en los años 40 a México y que va a hacer labores de beneficencia pública. Por eso se permite Benito Juárez permite que sigan viviendo en comunidad, porque hacen estas labores, ¿sí? Entonces, bueno, pero esas son distintas a las monjas que hemos visto antes, porque ya no viven en clausura. La mayor parte de las monjas de los conventos en esa época, antes de la reforma, vivían en clausura, es decir, no podían salir del convento. En cambio, las Hermanas de la Caridad ya hacen vida, digamos, salen a la calle y demás. Entonces,
¿Cómo es la educación en los conventos en el siglo XIX? Realmente es un tema por estudiar, ¿no? Me parece a mí. O por lo menos yo no he encontrado estudios al respecto. Insisto, porque como la historiografía del siglo XIX se ha centrado en cuestiones políticas más que en vida cotidiana, faltan muchos estudios de vida cotidiana por hacer en el siglo XIX. Muy bien. Bueno, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es las mujeres en el siglo XIX mexicano. Y para hablar de esto contamos con la presencia de la doctora Guadalupe Gómez Aguado. Doctora, vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Ahora vamos al ámbito de las sociabilidades, ¿no? ¿Cómo participaban las mujeres, ¿no? ¿De qué manera establecían ellas sus relaciones sociales? Uno, frente a otras mujeres y por el otro, frente a los hombres. Y bueno, como les comentaba, muchos ámbitos de sociabilidad se dan en el caso de las mujeres de escasos recursos, pues en el ámbito de cuando salen a lavar, cuando salen a la compra en los mercados, ¿sí? En estos ámbitos se dan relaciones entre ellas. ¿Qué pasa con las mujeres de clase media y de clase alta? ¿Sí? Pues se encuentran sobre todo en misa, ¿no? La salida a misa y la salida de la iglesia es un espacio en el que las mujeres interactúan en la época. También hay algo muy tradicional en la Ciudad de México, es salir a pasear a la Alameda. Entonces también la Alameda es un paseo tradicional en donde se encuentran y pueden platicar y demás las mujeres. Y otro ámbito es también el de los bailes. Desde que se proclama la independencia de México, se van a hacer bailes de sociedad en donde se van a encontrar las mujeres y ahí van a tener espacios para conocer varones, ¿sí? Van a ser los ámbitos en los que haya posibilidades de relación entre los sexos y, bueno, siempre con muy cuidadas las mujeres, ¿verdad? Siempre van a ir con los padres, van a estar vigiladas, pero digamos, estos son ámbitos de sociabilidad tradicionales. En la escuela no lo es tanto porque, insisto, hay muy pocas mujeres que van a la escuela más allá de primeras letras, y más es este ámbito, otra vez hablamos de la religión, el ámbito religioso, el que reúne a las mujeres, ¿no? Claro. Muy bien. Doctora, ahora en el caso de los delitos, los eventuales delitos que pudieran cometer las mujeres, ¿cuál es el tipo de castigos que reciben ellas? ¿Hay alguna diferencia del que recibían los hombres o el cómo se les juzgaba o cómo se les consideraba en el caso de ser delincuentes? Sí, hay un tema interesante en esto, digo, vamos a un poco al ámbito de otro ámbito femenino que era el tema de la prostitución, ¿sí? Que ahí podemos ver que se ha estudiado esto, no tanto desde el punto de vista de los delitos como de una actividad que era aceptada en la época, aceptada además porque los hombres, la visión era que los hombres necesitaban que hubiera mujeres dedicadas a la prostitución, porque la mujer era para tener hijos y para estar en casa, y ellos tenían que desahogar sus instintos naturales con estas mujeres, ¿no? Y entonces muchas de estas mujeres eran regenteadas por una matrona, como se llamaba en textos de la época, que era la que se encargaba de conseguir a las mujeres, muchas veces eran de la familia o algunas veces eran mujeres que llegaban del campo buscando trabajo y acababan en labores de prostitución, digamos, acababan prostituyéndose. Pero voy a esto del delito porque también existían los proxenetas, como siempre han existido, que explotaban a estas mujeres, que las tenían ahí viviendo con ellos. Y en el caso de cómo se veían los delitos, a los proxenetas los encarcelaban si los denunciaban y a las matronas no. Es decir, eran vistas como mujeres que regenteaban a otras mujeres, pero no eran castigadas como si esto fuera un delito. Entonces es interesante como que hay una visión también que el hombre es más propenso a cometer delitos que la mujer, ¿sí? Y entonces los castigos son más duros con los hombres que con las mujeres. Hay que decirlo, ¿sí? Entonces, y es mucho más común que haya efectivamente actos violentos por parte de los varones que de las mujeres,
Entonces, bueno, es un tema también que habría que explorar más, pero, pero sin duda siempre es un ámbito más masculino el de la comisión de delitos, y a las mujeres no se les castiga tanto por transgredir, digamos, las reglas, ¿no? Además de que hay que decir que también esto, o sea, las mujeres están mucho más limitadas en movimiento, en todo tipo de actividades, ¿no? Que los varones. O sea, la visión de la época es, el hombre puede hacer prácticamente lo que quiera, la mujer no. ¿Sí? Digo que es algo que ha sido a lo largo de la historia una visión tradicional, ¿no? Pero en el siglo XIX hay muchas restricciones a las mujeres. Insisto, incluso restricciones de tránsito, de que no pueden salir solas, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo mismo no hay un alto índice de delitos cometidos por mujeres. Ahorita que usted acaba de traer a colación este tema de la prostitución, que es realmente interesante en el siglo XIX, porque estoy pensando un poco en estos registros que se llegan a hacer con fotografía, nombre, etcétera, y demás datos, una especie de padrón de las mujeres prostitutas en el siglo XIX, y que es más bien como para un tema de sanidad y de control, ¿no? Que de censura, ¿no? No sé cómo lo vea Claro. usted en este caso. Sí, es interesante también pensar que la prostitución, o sea, estamos hablando de una sociedad muy tradicional, muy conservadora, a pesar de todos estos pleitos entre conservadores y liberales. Hay mucho conservadurismo entre los mismos liberales. Y sin embargo, la prostitución, como les decía, se ve como una actividad aceptada y necesaria por estos instintos naturales que deben de desahogar los varones, ¿no? Pero no hay una regulación y, digamos, es una actividad informal tolerada, se permite, se acepta y no se regula. Y efectivamente, en la década de los años 60, de hecho, en México sucede durante el imperio de Maximiliano, 1865, se expide un reglamento sobre prostitución y se clasifica a las prostitutas y incluso hay prostitutas de primera, segunda, tercera y cuarta. Se les hacen exámenes médicos y efectivamente todo esto es con una visión de sanidad pública. Es decir, se tolera la prostitución, se sabe que siempre ha existido, no se pretende prohibirla, se pretende que sea una actividad regulada y que haya controles de salud en las mujeres que practican la prostitución. Entonces, y esto es una tendencia europea, por supuesto, que el gobierno de Maximiliano la trae a México, esta visión de higiene, ¿sí? de medidas de prevención que va a llegar también a la prostitución. Entonces, sí, efectivamente, incluso se les da credenciales, o sea, y tienen que pasar exámenes médicos para obtener esa credencial para poder ejercer la prostitución. Entonces, vemos aquí una actividad regulada y controlada por el gobierno, ¿no? Algo que ha sucedido siempre, pero es en estos años cuando se controla. Y de ahí en adelante se va a tratar de controlarse esta actividad. Una cosa que es interesante en las fuentes de la época, no hablando del castigo a las mujeres y la cárcel, sino las relaciones entre mujeres, es que en muchos de los relatos que se hacen sobre mujeres en el siglo XIX, se habla de pleitos entre mujeres. O sea, se describen pleitos callejeros de mujeres, mujeres que van a las pulquerías y se embriagan y después se pelean. Y incluso si ustedes recuerdan las primeras litografías que se hacen sobre mujeres digamos, los años 20, 30 del siglo XIX, las de Linati, por ejemplo, hay mujeres peleándose, ¿sí? Y en los relatos de viajeros se describen continuamente mujeres peleándose. Entonces, es una cosa interesante. Obviamente estamos hablando de mujeres de clases bajas, ¿sí? Que además, pues la idea de que van a la pulquería y se emborrachan y se pelean, está totalmente alejada de esta visión que les he dicho, de esta idea de la mujer tierna y buena y encerrada en su casa rezando y cuidando a los hijos. Vemos mujeres en las pulquerías
embriagándose, peleándose, diciendo malas palabras, ¿sí? Cosas que siempre han sucedido y que obviamente también suceden en esta época, pero que se alejan del estereotipo, ¿no? Entonces, bueno, no es precisamente que tenga relación con los delitos, pero sí vemos una parte violenta de esta sociedad que no se toma mucho en cuenta, no se menciona mucho, ¿no? Por sostener este ideal de que las mujeres son tranquilas y buenas y no tienen problemas, ¿no? Entre ellas. Y sin embargo hay mucha violencia en esta sociedad también. Y hablando de violencia, otra cosa también que es interesante mencionar es la visión que se tiene sobre las relaciones de pareja, es que el hombre tiene derecho a golpear a la mujer, ¿sí? O sea, este maltrato del hombre hacia la mujer es permitido. Y no solo es permitido, está bien visto. Si la mujer no obedece al marido, si no hace lo que el marido quiere, si no lo atiende, el marido puede golpearla y no hay ningún castigo, ¿sí? Entonces esto también nos habla de esta sociedad violenta que se vive en la vida cotidiana y que no responde a los estereotipos, ¿no? A las ideas que se tienen de cómo debe ser esta sociedad. Claro. Vamos a detenernos un poquito en este tema que acaba de tocar, doctora, el de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cómo se establecen estas relaciones entre las mujeres y sus maridos? Pues digamos que son relaciones complicadas, muy complicadas en estos años, bueno, como siempre han sido, ¿verdad? Muchos de los matrimonios en esa época eran matrimonios arreglados, ¿sí? Y es interesante porque por un lado tenemos una visión romántica del amor de pareja, la idealización de la mujer y de las relaciones y el amor como tema en la literatura, en la pintura, como el romanticismo como una ideología de esos años. Y por otro lado vemos matrimonios infelices, mucha violencia intrafamiliar y además, como les decía yo, muchas mujeres solas, ¿sí? Que por otra parte también se tiene la idea de que una sociedad tan tradicional, tan conservadora, tan católica, no se aceptaban las relaciones, el amor libre, digamos, o los concubinatos, ¿no? Y hay muy pocos matrimonios. Ese es otro tema interesante. La mayor parte de las relaciones de pareja son unión libre. Es decir, deciden vivir juntos y después de algunos años el hombre abandona a la mujer, más generalmente que la mujer al hombre, porque obviamente la mujer no tenía muchas posibilidades de sobrevivir sin un varón, pero no se casan. ¿Y por qué no se casan? ¿No? Este es un tema también interesante. Si vemos los registros parroquiales antes de la creación del registro civil, casi no hay matrimonios en los pueblos, más en las ciudades, mucho menos en los pueblos, porque era muy caro casarse. Había que pagar dinero al cura y había que hacer una fiesta, y pues como no hay dinero, se van a vivir juntos. Entonces es interesante, ¿no? Pensar que esta sociedad tan tradicional y tan católica no santifica su unión al casarse por la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa cuando se crea el registro civil y se crea el matrimonio civil? Pues que tampoco se casan por lo civil, ¿sí? Entonces vemos realmente muy pocos matrimonios. Sí, hay muchas relaciones de pareja informales, ¿sí? Y en el caso de las relaciones de pareja vemos también muchas relaciones infelices. Es decir, relaciones en que se quedan juntos porque se tienen que quedar juntos cuando se casan, sobre todo, ¿no? Esta visión de no hay manera, no hay divorcio. Es decir, en esa época existe el divorcio, pero no es vinculante, lo que quiere decir que se puede llevar un juicio de divorcio y se puede separar la pareja, pero nunca se podrán volver a casar ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, es para toda la vida. Y hay muchas denuncias de malos tratos y de abusos por parte del hombre hacia la mujer, más generalmente, de golpes, de malos, etcétera. Pero también hay una que otra denuncia de malos tratos de hombres hacia mujeres, ¿sí? Eso también sucede, en menor medida, pero también sucede. Pero entonces, ¿qué vemos? Vemos unas relaciones de pareja informales, ¿sí? Y muchas mujeres solas y abandonadas, como les comentaba.
que se casan o que se van a vivir con el hombre y el hombre las abandona, desaparece y ellas se quedan solas con los hijos, ¿sí? Entonces, pues sí, las relaciones de pareja de la época son muy complicadas. Y la literatura, en contraparte, las idealiza y habla todo el tiempo del amor romántico y del ideal de alcanzar el amor, y bueno, se dice mucho cómo las mujeres buscan el amor y es su único objetivo, ¿no? Frente a una circunstancia, como les digo, muy, muy complicada. Claro, y en este sentido, volvamos un poco a el estereotipo, ¿no? Al ideal de la mujer. Ya hablamos un poco de la relación entre ellas y sus maridos, las separaciones y los divorcios, pero ahora ella frente a la familia, ¿no? Frente a los hijos, ¿cuál es el papel que se asume que ella tiene que jugar en estas relaciones familiares, doctora? Bueno, una cosa que es interesante es que la mujer se ve como la que va a transmitir los valores religiosos a los hijos, la que les va a dar la educación sentimental, ¿sí? La que los va a acercar a Dios, digamos. Esa es la visión de la madre como tiene esta labor. Pero la madre también debe obedecer en todo al marido, ¿sí? Entonces siempre está subordinada al hombre. Si el hombre dice algo, la mujer no puede contradecirlo y nunca puede contradecirlo frente a los hijos. Pues esa es la visión que se tiene en la época. Digamos que depende la mujer del marido en la misma medida que los hijos, ¿sí? Muchas veces las madres no tienen tanta autoridad porque la autoridad en realidad la lleva el padre. Y entonces ellas tienen más bien esta misión de transmitir valores, de normas de conducta, pero siempre subordinadas a la autoridad del marido o del padre de los hijos, ¿no? Y bueno, pues esto hace que de alguna manera pierdan cierta autoridad cuando el padre no les permite ejercerla porque todo es lo que él diga, ¿no? Claro, habrá excepciones como siempre y habrá mujeres con un carácter muy fuerte que no se cumpla esto, ¿no? Pero digamos que esta es la visión tradicional. Muy bien. Doctora, ahora cuéntenos un poquito sobre las publicaciones femeninas. Tenemos allí dos vertientes, ¿no? Una, las publicaciones o los escritos, la literatura hecha por hombres, pensada para las mujeres, y por el otro lado tendríamos un universo de mujeres que escriben para mujeres, ¿no? ¿Qué nos puede contar un poco sobre eso? Bueno, a principios del siglo XIX, digamos los años 40, 30, 40, 50, bueno, 50 menos porque hay muchos conflictos políticos, pero los 30 y 40 van a ver la emergencia, bueno, la publicación, perdón, de muchas revistas para mujeres, ¿no? La revista de las señoritas mexicanas, el calendario de las señoritas mexicanas, y son estas publicaciones efectivamente que son hechas por hombres para mujeres con la idea de aleccionar a las mujeres, de que tengan lecturas piadosas, lecturas de cómo ser buenas amas de casa, de libros de oraciones, en fin, toda esta gama de lecturas que van a ayudarles a ser mejores mujeres, ¿sí? Y todas estas publicaciones van a tener un auge, como les decía, en la década de los años 40. Pero las primeras publicaciones dirigidas a mujeres y escritas por mujeres van a surgir en el Porfiriato. O sea, realmente es ya en el Porfiriato cuando se empiezan a escribir periódicos para mujeres, incluso de corte feminista. Hay como Las Violetas de Anáhuac, es uno de los periódicos que se escribe para las mujeres, y bueno, pues va a haber ya, digamos que vamos a ver a las primeras periodistas, si podemos decirlo de esa manera, que escriben con una visión de ayudar a las mujeres a ampliar sus horizontes, podríamos decirlo así. Incluso una de ellas, una periodista, Laureana Wright, me parece que es, va a escribir textos que están a favor de la educación femenina, de que las mujeres amplíen sus actividades, de que trabajen, de que no, su única objetivo en la vida no debe ser
el matrimonio y los hijos. Entonces ya vemos estas primeras publicaciones que nos llevan a un cambio en la visión sobre la mujer, ¿no? A un cambio de perspectiva. Y bueno, no es gratuito, me parece a mí, que sea en el Porfiriato cuando vemos a las primeras mujeres profesionistas, ¿no? Las que pueden ir a estudiar estudios superiores y las que van a poder ejercer una actividad profesional. Entonces, bueno, sí estas publicaciones tienen un sentido mucho más cívico, podríamos decir también, porque muchas de ellas hablan de las posibilidades de que la mujer participe en política, empieza a hablarse del derecho al voto femenino, algo que se consigue hasta 1953, imagínense, pensemos que desde fines del XIX se está hablando de esta posibilidad y es hasta mediados del siglo XX que se otorga el voto femenino, ¿sí? Pero estas mujeres ya están hablando de estos derechos que deben ser otorgados a las mujeres. Entonces sí vemos una transformación, como les decía al principio, de lo que ocurre a principios y a mediados del siglo XIX y lo que está ocurriendo a fines del siglo. Claro, también esto son movimientos que empiezan en Europa y en Estados Unidos, estos movimientos feministas y que se van replicando en México. Bueno, protofeministas podríamos decir en algunos casos, ¿no? Claro, es muy interesante porque uno va viendo un tránsito de siglo en el que las mujeres poco a poco, a veces son gestos muy pequeños, ¿no? Pero parece que sí se van abriendo camino, ¿no? O sea, transitamos de una idea de una mujer muy estereotipada, muy arraigada a su hogar, a las labores de familia, y en el que poco a poco se van abriendo camino hasta que ya empezamos a encontrar mujeres escritoras, mujeres periodistas, mujeres profesionistas. Hace rato nos comentaba el caso de estas mujeres que ya empiezan a querer estudiar, ya no primeras letras, ¿no? Ya formarse en una profesión, ¿no? Entonces, pues eso resulta muy, muy interesante. Y doctora, vamos a ir reflexionando para ir un poco como redondeando el tema del programa. De pronto pareciera que hay algunas cosas que no cambian, que las mujeres siguen siendo un poco relegadas, ¿no? Pero hay otras cosas en las que sí se nota que hay un avance, ha habido cambios. Si tuviéramos que pensar a la mujer decimonónica frente a la mujer del siglo XXI, ¿usted cómo pensaría que ha mejorado la situación de la mujer, ¿no? ¿O hasta qué punto no? ¿Qué nos hace falta todavía como sociedad? Bueno, yo creo que estamos en la mejor época para ser mujeres, ¿no? De la historia de la humanidad. O sea, la posibilidad de estudiar, de vivir vidas independientes, de elegir lo que queremos, de elegir a la pareja, de elegir si queremos ser madres o no, si queremos tener una vida de familia o no. Bueno, esos son cosas impensables en épocas anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos muchas ventajas y muchas oportunidades, pero claro, depende de las condiciones sociales, de qué grupo social estamos hablando, de las oportunidades que algunas mujeres tenemos y otras no tienen, ¿verdad? Y en el tema que me parece más complicado y que las cosas menos han cambiado es en la relación, en cómo se ve a la mujer con respecto a sus labores en el hogar, con los hijos, etcétera, ¿no? Porque a pesar de toda esta liberación femenina, de todo lo que hemos ganado, de las posibilidades de estudio y demás que les mencionaba, se sigue viendo en muchos ámbitos a la mujer como la responsable del hogar, de los hijos, del cuidado, y sobre todo la que tiene que atender al hombre, ¿no? Pues esta visión todavía es muy extendida de la subordinación de la mujer al hombre. Me parece que eso es lo que todavía es complicado, ¿no? Digamos, acomodar estas cosas, porque, bueno, como decía alguna vez la sexóloga Anabel Ochoa, a la que escuché en un programa de radio, ella decía, el problema de esta época es que las mujeres están buscando un hombre que no ha nacido y los hombres a una mujer que ya no existe, ¿no? Entonces me parece una idea muy interesante, porque efectivamente hay ahí me parece una ruptura en la relación de pareja en la que no se acaban de
no se terminan de acomodar las cosas, ¿no? Con respecto a las actividades de las mujeres y de los hombres. Y por otra parte, bueno, pues también se habla mucho de lo que ha traído a la sociedad el hecho de que la mujer no esté todo el tiempo en casa con los hijos, ¿sí? Las cosas malas que han sucedido en la familia y con estos hijos que crecen solos. Entonces, bueno, me parece que todavía, si vemos las cosas desde una perspectiva histórica, todavía nos falta distancia crítica para acomodar todo lo que está pasando, que además han sido cambios muy, muy veloces. O sea, realmente las cosas han cambiado muy rápido en pocos años y no nos acomodamos todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y bueno, insisto, estoy hablando de un mundo que ha sido un poco el mundo en el que yo me puedo desenvolver, ¿no? Pero hay muchas mujeres que son esclavizadas, que siguen teniendo un papel totalmente subordinado, que son maltratadas. Digo, tenemos estos casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer en aumento, ¿no? Este tema que es tan difícil, ¿sí? Que lejos de disminuir aumenta. También puede ser por las presiones sociales, en fin. Entonces, pues es un tema, yo creo que nos falta todavía comprender muy bien estos roles sociales, cómo se han transformado, ¿no? Claro. Doctora, yo quisiera que nos recomendara a todos los amigos de Radio INA alguna novela decimonónica que pudieran leer en el que se viera precisamente cómo está retratada este ideal de la mujer en esa época. Hay una novela que no es precisamente decimonónica, pero que retrata perfectamente, es una novela histórica que retrata perfectamente la vida de las mujeres decimonónicas y en la segunda mitad del 19 y principios del 20, que se llama ¿Quién como Dios? Es una novela extraordinaria, ¿sí? No se difundió mucho, ya tiene muchos años, pero de verdad si quieren acercarse a la vida de una mujer decimonónica, es muy buena novela, muy, muy buena. Porque en el caso de las novelas decimonónicas canónicas, digamos, de los autores del siglo XIX, pues realmente son más centradas en el hombre, ¿no? Aunque bueno, hay otra novela muy, muy importante de las letras decimonónicas, que es Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, que es una novela romántica, por supuesto, una historia de lo más tradicional para la época, de una relación de pareja, etcétera, pero no está tan centrada en Clemencia como en el amor que siente el protagonista por Clemencia, ¿no? Entonces, esta esta autora que les mencionaba, Eladia González, ¿sí? Es la autora, ¿Quién como Dios? Eladia González, es donde realmente retrata muy bien la vida de la mujer, porque además obviamente es una novela del siglo XX, asomándose al XIX, con esta visión de cómo vivía la mujer, la subordinación al varón, las actividades que tenía que realizar, todas los límites que tenía, digamos, para si quería estudiar, si quería tener más relaciones, etcétera. Entonces me parece muy buena novela para acercarse a esta vida decimonónica, ¿no? Y bueno, como les digo, Clemencia es maravillosa, es una novela decimonónica que realmente también vale mucho la pena. Muy bien, pues ya saben, todos a leer esto que la doctora nos ha recomendado. Y bueno, así es como yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Guadalupe Gómez Aguado. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.